Saludos a todos los participantes, ponentes y autoridades a la jornada de investigación La educación a distancia, desafíos y tendencias emergentes. En esta ponencia trataremos el aula virtual de lenguaje y comunicación bajo la responsabilidad de Alfonsina Bravo Galíndez, docente de la UNEYES BPA, Venezuela. En esta diapositiva se indica brevemente el perfil de la ponente. Es innegable que vivimos en un mundo en el que las TIC y las redes sociales tienen una gran importancia. Los jóvenes y los niños se desenvuelven de manera intuitiva, con gran facilidad. Son nativos digitales, mientras que muchos docentes aún tememos o no comprendemos esa dimensión virtual. Somos inmigrantes digitales. Uga Fermín nos los dice: la cibersociedad exige una alfabetización basada en esos nuevos lenguajes. Debemos, como docentes, definitivamente dejar de ser transmisores de información y debemos valernos de las posibilidades que nos brinda la web y buscar que el estudiante sea realmente activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cabe decir que en esta investigación se pretende proponer el diseño de un aula virtual específicamente de lenguaje y comunicación. Porque no solamente como docentes debemos valernos de las TIC, es necesario, sino que además en la UNEYES ya tenemos 3 carreras en el programa Ciencias de la Educación y Humanidades que son virtuales, específicamente castellano y literatura, inglés, geografía e historia. Por lo tanto, es necesario, es urgente que podamos diseñar desde la dimensión científica las aulas virtuales a ser usadas. Para poder lograr ese objetivo general, se debe identificar los elementos necesarios para el diseño de las aulas virtuales en la plataforma Moodle, que es la plataforma usada en la UNEYES, diseñar el aula virtual y evaluarla. La metodología PASIE fue creada por Pedro Camacho de FATLA con el propósito de educar virtualmente con amor. Esto supone evitar el alejamiento y la soledad que supone la virtualidad, por lo que busca humanizar el proceso instruccional. PASIE es un acrónimo de presencia, alcance, capacitación, interacción y e-learning. Presencia supone, además de dar un impacto visual con el aula, la presentación eficiente de contenidos educativos y el uso de herramientas adicionales a la plataforma. Luego, en el alcance, se deben tener los objetivos y contenidos de aprendizaje claros. En la capacitación es la formación del docente, la interacción, es ese continuo diálogo docente-estudiantes, estudiantes, que se debe prever en el aula virtual. Y el learning, el docente, además de estar capacitado, debe propiciar autoevaluación, coevaluación
y acompañar al estudiante continuamente. En la fundamentación teórica, además de la metodología Passier, nos basamos en el conectivismo, y este se enfoca en la importancia de las conexiones y redes en la adquisición de conocimientos. Esto implica las conexiones entre varios individuos y los recursos en línea, es decir, en la construcción y reconstrucción y desde el punto de vista de la enseñanza de la lengua materna, nos basamos en enfoques teóricos híbridos, es decir, integrador, que supone la enseñanza gramatical, comunicacional y de proceso. Ahora bien, ¿qué considera la autora como aula virtual? Tenemos allí la definición. Es un entorno virtual de aprendizaje que se encuentra en una plataforma en línea donde se gestiona y produce el proceso instruccional. Se fundamenta, por supuesto, en el programa oficial vigente de la asignatura, curso o subproyecto, como se le denomina en la UNEYES. Se debe adaptar a la modalidad virtual, presencial o semipresencial, según sea el caso, y debe existir una continua interacción y participación activa del estudiante. ¿Con el objeto de qué? De propiciar las conexiones y redes para la adquisición de conocimiento. En lo que se refiere a materiales y métodos, es una investigación cuantitativa de campo, descriptiva, de modalidad especial, porque se diseñó un producto educativo que luego fue evaluado por expertos en la creación de aulas virtuales y en educación a distancia. También podemos ver que la muestra para evaluar esa aula virtual de lenguaje y comunicación es de 31%. La técnica aplicada fue la encuesta a través de un cuestionario de 38 ítems y que podemos ver al final de la diapositiva que tenemos un link que nos llevaría a observarlo de una vez en línea. Cabe señalar que este cuestionario ya viene siendo usado por diversos investigadores en el vicerrectorado. Para el diseño del aula virtual se trabajó con las fases del diseño instruccional ADIE, es decir, análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. Además, se identificaron las actividades o las diversas herramientas de Moodle para poder gestionar el aula de lenguaje y comunicación y posibilitar esa participación activa y autonomía del estudiante que nos pide el conectivismo. Entre las herramientas a utilizar y que vamos a ver en el aula virtual, tenemos, por ejemplo, en actividades, foros, tareas, glosario, wiki, cuestionario, encuesta predefinida. Entre los recursos se posibilitan los archivos, herramientas externas o enlaces para posibilitar la hipermedia a través del adjuntamiento de páginas web, videos o la realización de videoconferencias. Esta es la pantalla de inicio, lo que se observa en la diapositiva. Se tiene un aula virtual atractiva que posibilita un impacto visual. El banner es animado y hay una combinación entre botones
e iconos. Los botones de la pantalla de inicio hacen referencia a cada módulo, mientras que los iconos al grupo en el que se consultan las dudas principalmente. En esta otra diapositiva podemos ver cómo en la plantilla de los módulos de contenido, es decir, cada módulo de desarrollo de contenido, lo vamos a conseguir con esta estructura. Se mantiene el banner, pero a una escala menor. Se usó el fondo de los botones para crear iconos y se logra cierta uniformidad. Estos iconos llevan a las páginas de información, recursos y actividades. Ahora bien, ¿de dónde se sacan esos contenidos? Del programa oficial vigente de lenguaje y comunicación, de las distintas menciones de la carrera licenciatura en educación de la UNED. Presenta en esta diapositiva un ejemplo de las actividades del módulo 1, en la que se trabaja con los foros que, de acuerdo con Barrera y Lugo López, posibilitaron en su estudio mejores resultados en el aula virtual de estadística, dado que posibilitan constante debate y por ende conexiones de redes entre los estudiantes. Además, se trabajó con un glosario de venezolanismos y llanerismos, o se diseñó ese glosario de venezolanismos y llanerismos que cada estudiante va a ir realizando, aportando al menos 3 vocablos y sus respectivas definiciones. ¿Con qué objeto? El de enaltecer el español de Venezuela. En cuanto a la evaluación, solo vamos a presentar algunos gráficos. Recordemos que la evaluación partió de un instrumento de 38 ítems. Aquí vamos a presentar solo 4. En el primer caso, en el técnico operativo, el curso virtual presenta una estructura organizativa adecuada y los expertos en un 100% señalaron que mucho presenta esa estructura organizativa adecuada. Y eso se debe a que que se fundamenta en la metodología PASIE y tiene módulo de inicio para que se familiaricen los estudiantes con el aula virtual, se rompa el hielo, y también tiene un módulo de cierre para que evalúen el aula virtual y el rol de la tutora. Además, cuenta con los 4 módulos de desarrollo que presenta el subproyecto Lenguaje y Comunicación. Mientras que en la navegabilidad del curso virtual, un 60% de los expertos indicó que es mucho y el 40% que es bastante. Son cercanos ambos criterios, por lo que consideramos que es adecuado. No obstante, también nos hace un llamado a mejorar el diseño en cuanto al desplazamiento en el aula, a los distintos iconos de navegabilidad, que se deben incorporar algunos y de repente omitir otros. En el siguiente gráfico, alusivo a la calidad pedagógica, el 100% de los expertos
consideró que el curso virtual o el diseño del aula virtual ayuda a conseguir los objetivos de aprendizaje del subproyecto. Es decir, se logra la presencia de la metodología PASIE. En este gráfico se observa que las consignas dadas en cada actividad posibilitan conocer el funcionamiento de cada herramienta trabajada. Además de las consignas, que son las instrucciones generales, se tienen recursos que permiten ver cómo se puede utilizar cierta herramienta, por ejemplo, cómo trabajar en el wiki, cómo realizar una infografía, así como tenemos los módulos o el módulo de inicio en el que los estudiantes se familiarizan con el aula virtual y donde realizan dos grandes actividades: edición del perfil, foro de presentación y expectativa. Por lo tanto, se busca que el estudiante tenga las instrucciones y aun cuando se presenta dudas, que puede haberlas, se cuenta con el grupo de WhatsApp. Como conclusión, tenemos que es un aula virtual en la que se logra cada una de las fases de la metodología PASIE, tanto en lo técnico operativo, en la calidad pedagógica, como en la calidad de contenido. Seguidamente, algunas de las referencias utilizadas. Gracias por su atención.